¿Qué tal? ¿Cómo les va? En estos siguientes videos vamos a hablar sobre lo que es la teoría cinético-molecular de los gases. Ok, bueno, en 1857, este señor, Rudolf Clausius, publicó una teoría que trataba de explicar las observaciones experimentales que se habían resumido en las leyes de Boyle, Dalton, Charles y Avogadro. Entonces, hizo esta teoría cinético-molecular, teoría cinético-molecular, o propuso esta teoría cinético-molecular que explicaba las leyes de los gases, las que ya estuvimos viendo. Leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Charles, la de Dalton y la de Avogadro. Y bueno, los supuestos básicos de esta teoría son los siguientes. Entonces, eh, primer postulado de esta teoría es que los gases se componen de moléculas discretas. Los gases se componen de moléculas discretas. Es decir, esto quiere decir que las moléculas son partículas individuales, que vamos a considerar a las moléculas como partículas individuales. Y además, estas moléculas individuales son muy pequeñas y están muy separadas en relación con su propio tamaño. Es decir, esta distancia, muy separadas. Esta distancia es muy grande en comparación con el tamaño de la molécula. De hecho, este dibujo que pongo aquí, de hecho, están demasiado cerca. La distancia que hay entre moléculas es demasiado grande comparada con su tamaño. Y las moléculas son muy pequeñitas. Entonces, este es el primer postulado. Los gases se componen de moléculas discretas y la distancia entre las moléculas es muchísimo mayor que el tamaño de esas moléculas. En segundo lugar, las moléculas gaseosas están en movimiento aleatorio continuo en línea recta a velocidad variable. Las moléculas gaseosas están en movimiento aleatorio continuo en línea recta y a distintas velocidades cada molécula. Es decir, nos estamos imaginando que estas moléculas, o estamos proponiendo que estas moléculas se van a mover solo en línea recta, que cada molécula tiene una dirección aleatoria de desplazamiento. Todas las moléculas se están moviendo para distintos lados. No hay una dirección preferente de movimiento, a eso nos referimos con movimiento aleatorio. En línea recta, esto de continuo me estoy refiriendo a que siempre se están moviendo, no hay moléculas que se vayan a quedar, que se vayan a detener, siempre se están moviendo y cada molécula puede tener una distinta velocidad de desplazamiento, unas más rápidas que otras más despacito, es decir, las velocidades de las moléculas no son iguales entre una y otra, pueden variar, unas más rápido, otras más lento. Ese es el segundo postulado. Tercero,
3. Las colisiones entre las moléculas gaseosas y las paredes del recipiente son elásticas, es decir, durante una colisión se conserva la energía cinética total del sistema, y esto quiere decir que no hay ganancias ni pérdidas eh, de energía del sistema. Entonces, las colisiones entre las moléculas gaseosas, entre las moléculas gaseosas y las paredes y las paredes son elásticas, es decir, durante una colisión se conserva la energía cinética total del sistema. Durante una colisión se conserva la energía cinética total del sistema. Ok, esto quiere decir que no hay ganancia ni pérdida de energía dentro del sistema. Esto también que estamos viendo quiere decir que las moléculas que chocan con una pared van a rebotar de la pared. Y vamos a ver el cuarto postulado. En cualquier momento dado, solo una pequeña fracción de las moléculas se encuentran involucradas en colisiones entre sí. En cualquier momento dado, solo una pequeña fracción de las moléculas se encuentran involucradas en colisiones, se encuentran involucradas en las colisiones. Como les digo, aquí en este punto 4 me refiero a colisión entre moléculas, y entre colisiones, las moléculas no ejercen fuerzas de atracción ni de repulsión entre sí. Las moléculas no ejercen fuerzas de atracción o repulsión entre sí. Bueno, a lo mejor ya han visto o verán en una futura clase que las moléculas tienen cargas positivas y negativas, tienen cierta parte de la molécula puede estar más cargada positivamente o más cargada negativamente, y eso en ocasiones hace que dos moléculas se puedan atraer entre sí para formar un nuevo compuesto. En este caso de los que estamos hablando de gases, no estamos considerando este tipo de interacciones. Estamos hablando de que estas partículas gaseosas casi no chocan entre sí, y cuando lo hacen, van a rebotar. No va a haber interacciones de repulsión ni de atracción. Es decir, eh, cuando chocan las moléculas gaseosas, rebotan, no hay interacciones de que se atraigan entre sí para formar otra molécula, ni interacciones de que antes de chocar, las cargas iguales las repelan. Entonces, esto es la cuarta consideración. Las colisiones son escasas entre moléculas, y cuando hay estas colisiones no se están dando fuerzas de atracción ni de repulsión por fuerzas electrostáticas. Fuerzas electrostáticas. Podemos decir que las fuerzas electrostáticas en este tipo de fenómenos de gases, condiciones
la mayoría de condiciones comunes son despreciables, Después vamos a ver que en ciertas condiciones, por ejemplo, cerca del punto de congelación, la interacción entre moléculas, estas fuerzas electrostáticas ya, y de otros tipos de fuerzas que después van a ver, no nomás electrostáticas, pero están basadas en esto. Por ejemplo, cerca del punto de congelación, estas fuerzas intermoleculares ya van a tener efecto y entonces los gases ya no se comportan de forma ideal. Estos 4 puntos aplican para gases que se comportan de forma ideal. La observación de que los gases pueden comprimirse fácilmente es indicio de que las moléculas están muy separadas. Es decir, tenemos un contenedor. Este es un pistón que podemos bajar. Y tenemos moléculas que pues están muy separadas. Esto hace que si nosotros movemos ese pistón para abajo, es muy fácil comprimir el gas por tanto espacio que hay entre las moléculas. Y si acá tenía cierto número de moléculas, ese mismo número de moléculas van a estar aquí, simplemente un poco más cerca unas de otras. Ese gran espacio entre ellas hace que los gases sean fáciles de comprimir. A temperatura y presión ordinarias, las moléculas de gas ocupan muy poco del volumen total del recipiente que las contiene. Como también podremos ver en este dibujito, las moléculas ocupan muy poquito espacio del volumen del recipiente que las contiene. Cerca de la temperatura y presión a las que el gas se licúa, o sea, cerca del punto de, no de congelación, hace rato dije congelación, no era congelación, era cerca del punto en el que el gas se vuelve líquido, cerca del punto de que el gas se licúa, el que el gas se licúa. Eh, el gas se aparta del comportamiento ideal y la atracción y repulsión entre moléculas se vuelve significativa. Entonces, en este punto, cerca de cuando el gas está a punto de convertirse en líquido, eh, entonces las fuerzas intermoleculares, como son las fuerzas electrostáticas, entran en consideración. Consideración, y el gas se aparta del comportamiento ideal. Entonces, esto es algo que hay que considerar, que en ciertas condiciones los gases se apartan del comportamiento ideal. Es algo que vamos a ver más adelante también. Y bueno, hablamos ahorita de energía cinética. La energía cinética es aquella que posee un cuerpo debido a su movimiento. Energía cinética es la energía debida al movimiento de un cuerpo. Energía debida al movimiento de un cuerpo. Y está dada por energía cinética es igual a un medio de la masa que tenga ese cuerpo multiplicada por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta m es la masa del cuerpo, gramos. Y en este caso sería, que estamos hablando de moléculas, sería la masa de la molécula y esta velocidad, esta u, es la velocidad del cuerpo, del cuerpo, medida en metros por segundo. Entonces esto puede estar medido en gramos o kilogramos y la velocidad del cuerpo usualmente en metros por segundo. Ok. Los supuestos de la teoría cinético-molecular pueden utilizarse para relacionar la temperatura con la energía cinética molecular.
Entonces, los supuestos de la teoría cinético-molecular, así, pueden utilizarse para relacionar, pueden utilizarse para relacionar la temperatura del gas con la energía cinética molecular. Bueno, estos supuestos, los 4 supuestos que vimos, que se pueden utilizar para relacionar esta temperatura con la energía cinética. Hay toda una teoría matemática detrás de eso, pero son cosas de matemáticas que pues ustedes no van a ver en su carrera. Entonces solo vamos a explicar de forma general esto, pero pues sí, las matemáticas que se necesitan para esta teoría cinético-molecular son bastante avanzadas. Ok, entonces de aquí sacamos 2 consideraciones más, que dice que la energía cinética promedio de las moléculas gaseosas es directamente proporcional a la temperatura absoluta de la muestra. La energía cinética promedio, esto del promedio es muy importante, de las moléculas gaseosas es directamente proporcional a la temperatura absoluta de la muestra, a la temperatura absoluta de la muestra. Y como ya vimos aquí, la energía cinética depende de la velocidad. Entonces, la temperatura del gas, de la muestra de gas, es proporcional a esta velocidad velocidad promedio de las moléculas que se encuentran en ese gas. Es decir, que a mayor temperatura absoluta quiere decir que las moléculas se están moviendo más rápidamente. Segunda, la energía cinética promedio de las moléculas. La energía cinética promedio de las moléculas. De las moléculas de gases diferentes es igual a una temperatura dada. La energía cinética promedio de las moléculas de gases diferentes es igual a una temperatura dada. Y ahí también es importante notar que la energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Bueno, voy a poner esta con U porque aquí así lo vamos a estar viendo. Es igual a un medio, entonces va a depender de la masa y de la velocidad. Si un gas, como dice aquí, la energía cinética promedio de gases distintos es igual a una temperatura dada. Entonces, eso de que sea igual a una temperatura dada es la energía cinética. Va a implicar que si un gas es más pesado que otro, tiene más masa sus moléculas, su velocidad va a ser menor y viceversa. Si un gas es más ligero que otro a la misma temperatura, entonces su velocidad va a ser más grande, como vamos a ver ahorita en este ejemplo. Entonces, vamos a ver esta imagen para ver esto que estamos hablando. Por ejemplo, la energía cinética promedio de las moléculas es la misma en muestras de energía cinética
promedio. Esta línea, esta barra significa promedio. Promedio. Entonces la energía cinética promedio de las moléculas es la misma en muestras de helio, H2O gaseoso, nitrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso a la misma temperatura, Es decir, si las muestras de estos gases tienen la misma temperatura, su energía cinética promedio va a ser la misma en los tres. La energía cinética promedio va a ser la misma en los tres. Sin embargo, las moléculas más ligeras de helio poseen más velocidad. Sin embargo, las moléculas de helio tienen mayor velocidad comparándolas con las otras moléculas que tienen mayor masa. Aquí tenemos en esta figura las masas moleculares de cada una de estas y ahorita voy a explicar esa figura. Voy a escribir aquí que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado para tenerlo presente. Y entonces, bueno, estos que tenemos aquí, estas gráficas, son distribución, esa gráfica se llama distribución de Maxwell-Boltzmann. Lo que indican estas gráficas, si se fijan, aquí tengo número de moléculas y aquí tengo velocidad molecular. Y lo que indican es de cada molécula. Y acá tengo número de moléculas. Entonces lo que indican es que si yo tengo, por ejemplo, una molécula con velocidad 10, entonces tendría acá sería bueno, aquí abajo, una molécula con velocidad 10, entonces iría ahí. Si tengo, por ejemplo, dos moléculas con velocidad 10.1, entonces tendría dos moléculas con velocidad 10.1. Si tengo 100 moléculas con velocidad 100, entonces la gráfica se verificaría acá, 100. Y lo que tengo es estas gráficas de distribución. Se llaman de distribución porque me dicen cómo se distribuye cierta cantidad de moléculas dependiendo de su velocidad. Y esta forma que tiene, como de campana, es, como les digo, se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. Y lo que les digo quiere decir que, por ejemplo, cierto número de moléculas aquí del oxígeno a una temperatura dada, cada distribución es para una temperatura dada. Si cambiáramos la temperatura, la distribución cambiaría, tendríamos que hacer otra gráfica. Entonces, va a haber este cierto número de moléculas que tienen esta velocidad de aquí. Por ejemplo, en la de color rojo del helio, está en casi 10 por 10 a la 2 metros por segundo. Entonces va a haber este número de moléculas de acá que tengan esa velocidad de 10 por 10 a la 2 metros sobre segundo. Entonces eso es una distribución. También se ven como en las distribuciones de probabilidades. En la probabilidad y estadística también se ven gráficas de este tipo. Y les menciono, lo que quieren decir es cuántas moléculas tienen cierta velocidad. Y para cada velocidad va a haber cierto número de moléculas que tenga esa velocidad, como podemos ver aquí para cada punto. En este punto, por ejemplo, en un 15 por 10 a la 2, aquí a esta velocidad habría este número de moléculas que le corresponde de este lado, que tienen esa velocidad. Entonces, así en términos muy generales, eso es una distribución, en este caso una distribución de velocidades. Y vamos a ver esto que estábamos diciendo acá arriba. La energía cinética promedio es la misma en las muestras de helio, H2O,
N2 y O2. Es decir, la energía cinética va a estar multiplicada, energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado. Entonces, el oxígeno, que es más pesado, para tener la misma energía cinética que el helio, que es más ligero, su velocidad va a ser menor del menor del helio, pero tiene masa mayor que el helio. Y entonces su velocidad está hasta acá abajo, comparándola con la del helio, que en el caso del helio, para que tengan esa misma, ahí voy a poner misma energía cinética promedio a una T dada. Y el helio, para que tenga esa misma energía cinética, tiene mayor velocidad que el O2, pero tiene menor masa, pero menor masa. Y es por eso que mantienen esta energía cinética promedio igual. Es decir, vamos a poner que la energía cinética vale cierto valor promedio, y entonces por un lado el helio y por el otro lado el oxígeno, el O2. Entonces el oxígeno tiene mucha masa grande, velocidad promedio pequeña, y el helio tiene masa chiquita, velocidad promedio grande. Ojo con este factor al cuadrado, no va a ser que no sea lineal, pero de todos modos, en términos generales, uno tiene masa grande, el otro masa chiquita, y el otro velocidad chiquita, y el otro velocidad grande, en la proporción que haga que los dos tengan la misma energía cinética promedio a una temperatura dada, T dada. Entonces, por eso vemos que estas distribuciones tienen estas formas, se distribuyen de forma diferente dependiendo del elemento, dependiendo de su masa molecular. Y bueno, eso es con respecto a esto de estas distribuciones de velocidad. Para continuar, vamos a movernos para acá. Y este resultado que acabamos de mencionar, esos enunciados que mencionamos, se pueden resumir de la siguiente manera. Que energía cinética promedio. Y vamos a tener otro para la velocidad molecular, velocidad molecular promedio. Los resultados estos los podemos resumir de la siguiente forma. La energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta del gas, de la muestra de gas, y la velocidad promedio de cada molécula es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura dividido entre la masa molecular. Entonces, la velocidad de cada molécula va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad, y va a depender inversamente de la masa molecular. Es decir, a mayor masa molecular, menor velocidad. Y la energía cinética, tal cual, depende directamente de la temperatura. La energía cinética molecular de los gases aumenta con el incremento de la temperatura. Energía cinética aumenta cuando aumenta T. Y como les digo, la velocidad de la molécula aumenta cuando aumenta T, y la velocidad de la molécula disminuye cuando la masa molecular es mayor, que es lo que tenemos acá en este ejemplo con estas distribuciones de velocidad. La velocidad promedio del helio es mayor porque su masa molecular es menor, y la velocidad promedio del oxígeno es más pequeña porque su masa es muy grande.
Ok. Entonces vamos a continuar para explicar un poquito más de esta distribución de Maxwell-Boltzmann. Hasta el momento solo hemos hablado de energía cinética promedio. En una muestra dada, algunas moléculas se mueven muy rápido, mientras que otras lo hacen más lento. Como mencioné poquito en la otra gráfica, esta distribución me dice cuántas moléculas se mueven a cierta velocidad. Por ejemplo, aquí a poquito más de 400 metros por segundo, estos son metros por segundo, se mueven, no me lo dicen con un número como tal, pero esta cantidad, voy a poner una cantidad X de moléculas. Esta cantidad X de moléculas se mueven con 400 metros por segundo. Esta línea en azul representa el gas, un mismo gas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de oxígeno. La de azul representa ese gas a 25 grados Celsius. Si elevamos la temperatura a 1000 grados Celsius, entonces vamos a ver, como vimos acá, que la velocidad es proporcional a la temperatura. Si elevamos la temperatura, elevamos la velocidad de las moléculas. Entonces, si elevamos la temperatura, como está aquí en rojo a 1000 grados Celsius, entonces la velocidad promedio de la molécula, de las moléculas pasó de 400 metros por segundo a más de 800, poquito más de 800 metros por segundo. Entonces, el promedio va a ser va a estar centrado en la parte de arriba de estas distribuciones, o casi centrado ahí, si mal no recuerdo. Y el promedio sale de sacar cuántas partículas, hacer la suma de cuántas partículas tienen cierta velocidad, más qué porcentaje de las partículas tiene la siguiente velocidad, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente. Lo mismo para las velocidades menores. Es decir, es una especie de, no sé si lo hayan visto, una especie de promedio ponderado. Es decir, el promedio, un promedio normal, la media aritmética, sabemos que es x1 más x2 más todos los x que haya, divididos entre el número totales de x. Y un promedio ponderado es, voy a escribir mu, es la suma de esa x1 por la probabilidad o la cantidad de x1 que hay, la frecuencia de que aparece ese x1, más x2 por la frecuencia en que aparece ese x2, más etcétera. Entonces, ese x1 sería, por ejemplo, esta velocidad, sería velocidad 1. Por ejemplo, para el caso que tenemos, el promedio sería velocidad 1 por la frecuencia en que aparece la velocidad 1, más velocidad 2 por la frecuencia en que aparece velocidad 2, etcétera. Entonces, como les digo, estaríamos sumando la velocidad 1 multiplicada por cuántas veces aparece, más la velocidad 2 por cuántas veces aparece, etcétera. Como esta es una distribución continua, esto de aquí se escribe como una integral. Ahorita pues no vamos a ver nada de eso, pero nomás como para mencionárselos. Esa media, ese promedio, se ve como una integral desde acá, desde menos infinito hasta infinito de esa multiplicación, que es los x por la f de x. X sería este valor de aquí abajo y el f de x sería este valor de número de moléculas. Entonces, bueno, eso nomás es como dato cultural. Las integrales es una suma de pedacitos chiquititos. Es por eso que esta suma pasa a ser una integral. Es la suma de esos incrementos chiquititos para un lado y para el otro. En este caso, de esta multiplicación de x por la velocidad, esta sería la velocidad y este de acá sería el número de moléculas.
que esta función tiene cierta forma, o sea, es una expresión matemática, que en el caso de la distribución de Boltzmann es una expresión matemática bastante complicada. Ok, entonces, bueno, ya está explicado eso, así como de forma general, más o menos qué es la distribución de Boltzmann. Otra cosa que podemos ver rápidamente es que, por ejemplo, si nos vamos a este punto, para cualquiera de las dos temperaturas, lo que me quiere decir es que muy pocas moléculas tienen velocidad muy baja, o sea, velocidad cercana a cero, casi, las gráficas están hasta acá abajo, casi ninguna molécula tiene esa velocidad cercana a cero. Y luego, si nos vamos a este punto de aquí, lo que quiere decir es que en esta gráfica de 1000 grados Celsius, muchísimas más moléculas se están moviendo a 1600 metros por segundo que a 25 grados Celsius. La de 25 grados Celsius es aquí. Tenemos hasta aquí de cantidad de moléculas, si subimos en la gráfica. Y para la de 1000 grados Celsius, vemos que cuántas veces más hay esa cantidad de moléculas con esa velocidad. Y pues lo podemos ver así también del otro lado. A 25 grados Celsius, aquí, más moléculas tienen velocidad de 400 metros por segundo que, que el caso de 1000 grados Celsius con esa misma velocidad de 400 metros por segundo. Y como ven, lo que está haciendo al subir la temperatura, estamos elevando este promedio. Este pico máximo se está moviendo hacia la derecha al incrementar la temperatura. Ok. Bueno, esto es, como les digo, con respecto a la distribución de Maxwell-Boltzmann. La descripción matemática de estas distribuciones, como les digo, sería esta función que depende de la velocidad. Aquí hay una expresión matemática, que pues les digo que es, pues son cosas matemáticas que están fuera del alcance de este curso, pero que esa expresión matemática describe estas curvas de esta forma. Y para cada temperatura va a haber una curva distinta, como vemos ahí en ese ejemplo. Ok, bueno, esto es con respecto a esta primera parte de teoría cinético-molecular. Este video lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente video vamos a explicar algunas de las leyes de los gases que ya vimos en base a la teoría cinético-molecular. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí.